Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y este es nuestro espacio de Torah con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien. Bueno, estamos Bueno, aquí en un día empezamos una medio nueva raro. semana con todo esto. Besrat Hashem, Hashem nos protegió. Hashem nos protegió. No, 311 misiles no y cayó nada, solo hay una nada. chica. O sea, había uno, creo, herido, un beduino, una hija, una Sí, duda, una y chica herido. beduina de una esquirla. O sea, protección de Akadosh Baruj Hu. Mejor, mejor. Baruch Hashem. Y bueno, veremos qué pasa. Vamos a Vamos a estudiar ver. Torah, a Vamos, estudiar. sí, sí. Vamos a Bueno, vamos concentrarnos a, en en el primer lugar, nuestro. esta semana vamos a tener a leer para allá Metzorah. ¿Está bien? Metzora. Que dijimos que a veces se leen juntas y a veces se leen separadas. Este año se leen separadas, pero el tema es el mismo tema. O sea, Tazria Metzorah, como que tratan ese famoso tema de esta lepra o esta enfermedad extraña que existía. ¿Está bien? Y que la Torah lo trata y que aparentemente tenía que ver. Nosotros ahora vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Del habla, ¿no? Del que habla mal. Pero también tenía otros motivos, que vamos a ver. Entonces, esta semana vamos a leer Parashá Metzorá. Primero voy a los temas de la Perashá Metzorá. ¿Está bien? Venga, ¿Te vamos. parece? Vamos primero. Los temas de la Perashá de esta semana. Segundito. He dejado el texto de la semana pasada, Raf, Perfecto. porque como Perfecto. íbamos a continuarlo, pero claro, los temas no son los Exactamente. mismos. Y ahora vamos a hacer un resumen y entramos en el tema. Nada más trato los temas de Parashá Metzorá. Sí, a mí esto me gusta mucho, este trocito del programa. Está bien. Segundo. Segundo. Temas de la Perashá. Eh, bueno, está bien. Voy a hablar las cosas. Ordeno las ideas. El otro día, cuando dijimos los 7 temas de Parashat Tazria, que dije de Parashat Tazria, también era Tazria Metzorá. Resumo de nuevo los temas que dijimos el otro día. Impureza de la parturienta, eso sí estaba en Tazria. Que el impuro no coma de las ofrendas, eso estaba en Tazria. La ofrenda que debe traer la parturienta también estaba en Tazria. Eh, La quiero impureza de la corregir algo, Metzorá. ¿está bien? Estos son, Quiero estos son corregir. los temas de la Sí, no, semana no, está pasada. bien, no, está bien. Déjame ver. Segundo. En esta Perashá Metzorá se trata exactamente de cómo era la purificación de la Metzorá. Cómo era la purificación de la Metzorá. O sea, que cuando terminaba, ¿está bien? Esta enfermedad o de lo que se trate, de qué manera la persona ya quedaba puro. ¿Qué debía Vale. traer? ¿Está bien? Hablaba de unos palomitos, un cedro, se ponía en agua. Obvio que esto tiene mucha simbólica, ¿no? Pero Sí. tiene que ver con la manera de purificarse. ¿Está bien? Con la manera de purificarse. Ahora, eh, luego dijimos que en el tema de la lepra se trataba de las manchas De en la la piel, Metzorá. las Sí. manchas en las vestimentas y las manchas en las La casas o casa, en, ¿no? o en las paredes de las casas. ¿Está bien? Eh, Todo eso también lo trata esta allá y cómo el Cohen, al fin y al cabo, definía si, por ejemplo, en alguna casa a veces se sacaban esas piedras, a veces, o sea, se trataba de salvar siempre lo máximo posible, pero y a veces había que destruirlo completamente. Lo mismo con la vestimenta, cómo se verificaba si se podía o no, o qué hacíamos con esa parte, con ese cuero o no. ¿Está bien? Y después también el tema de la persona que estaba impuro, cómo se quedaba fuera del campamento, y después cuando se purificaba, cómo ya se Eh, en- solucionaba. entonces, Raf, para repasar, los temas que tenemos aquí, o sea, desde la impureza de la parturienta, la persona impura que no puede comer de Sí, la ofrenda de la parturienta, la impureza del sí, Metzorá, sí, los 5 temas serían más o menos Tazria. esto, y los otros Sí, tres serían sí. los de esta semana, ¿no?
Sí, Vale. sí. Déjame ver si puedo agregar. Nada más traía algo más. Déjame ver. Agarramos este Jumaye muy lindo, bien grande, con letras grandes. Te lo muestro. Eh, Déjame, quiero ver. Al final de la Perashá de Metzorá, habla de otras impurezas más, de impurezas que tienen que ver con cosas que salen del cuerpo de la persona, fuera del tema de la lepra. ¿Está bien? Por ejemplo, o cosas que tenga, o que estuvo el hombre con la mujer, o que salen esos ciertos líquidos, cosas que impurifican el cuerpo del hombre o de la mujer. Eso también lo trata al final de Metzorá. ¿Está bien? Es otro tipo de impureza. Otro tipo de impureza. Se llama Zaba en hebreo. ¿Está bien? Tanto de hombre como de mujer. ¿Está bien? Vale. Perfecto, creo que dije todo. En total hay 11 preceptos en estas dos perashot, pero ninguno rige hoy en día. Vale. 11. ¿Está bien? O sea, la lepra, hay varios que tienen que ver con la lepra, el tema de que tiene que hacer la tevilá cuando se purifica, el tema de lo que te dije recién, fluidos seminales, así se llama en hebreo, tzab. ¿Está bien? Ok. Esa impureza. La impureza de la mujer en su ciclo menstrual. ¿Está bien? Y inclusive el tema de la ofrenda que debía traer cuando terminaban. ¿Está bien? También cuando se curaban de estos flujos que salían del cuerpo, que eso impurificaban y si estaba así no podía entrar en el Betamikdash, también eso. Muy bien. Esto está completo. ¿Está bien hasta acá? Vamos a ir ahora a hacer un resumen. En primer lugar, Raf, una pregunta que se me ocurre ahora mismo. sí. Con la impureza esta si uno tenía una llaga abierta de un corte, por ejemplo, y fluía sangre, ¿eso te hace impuro? ¿Pues hablas por Zarat o por otro tipo? Si es por O Zarat. sea, No, pregunta, yo tengo un corte. entiendo que esto de Zarat era algo así. Te voy a explicar lo que era, como unas manchas blancas o de otros colores, que lo que se veía ahí es que la sangre no llega. Y por eso esos miembros pueden como morir, terminar. Por eso era como Vale. un principio de la muerte, ¿entendés? Así era la lepra, era como que perdía el miembro. O que Perdía la podía perder, conexión. perdía la mano, claro, como no irradia la sangre, no llega la sangre, y entonces pierde la pierna, pierde la mano. Entonces, por eso de las impurezas era de las más graves que hay. Dijimos, la muerte sería la más grave. Esta sería la que viene antes de la muerte. Ahora Pe- bien, voy a explicar un poquito más. Aparentemente era como una enfermedad muy grave y también podía ser, o teníamos miedo, que sea contagioso. Por eso, tantos recaudos. Y por eso, fuera del campamento. Y por eso, si hay algo en la casa, había que sacar todo. Y por eso, ¿entendés? O sea que había un tema de como con cierta contaminación, de peligro. Contagio, ¿no? O sea, que podría Sí, ser la enfermedad que se contagiaba de uno a otro. sí, sí. No estamos diciendo porque viene. Le estoy diciendo que sí que era algo grave. Pero, o sea, esto lo entiendo, pero por ejemplo, los flujos del hombre o de la mujer, la tzaba, No, volviendo a la esta no es impureza. la de la lepra, ¿eh? Esta es otra. Esta es otro tipo de impureza tratan al final de Parashá Metzorá. Sí, Eh, eso no, eso es más. O fluidos natural, que es algo natural como el periodo de la mujer, o como que del semen o algo así. O que era algo medio raro, como fluidos que de repente salen que no es algo normal. Entonces era medio pero no enfermedad de muerte. Eso algo pero medio por ejemplo, enfermizo. ¿no? Una llaga que supura, ¿esto te hace impuro? No, no, O no, una no. sangre, un corte de que no se corta la sangre, que sigue sangrando la piel, No, yo no, qué no, sé. no, eso no es impuro, no, No no, sé, vale, esa era la pregunta. no. ¿Está bien? Esa es tu pregunta específica.
Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora, esta enfermedad, o lo que sea que era esto, que era medio milagroso, ¿no? Pero no según la Torá, entendemos que no viene porque sí. Viene por una transgresión de la persona. ¿Está bien? No viene porque sí, o no, no es que es una enfermedad que de repente la tiene y no tiene nada que ver con cómo se comportó, sino no, nosotros decimos que tiene que ver con cierto mal comportamiento y por ese mal comportamiento podía venirle este castigo. Primero venía a la casa, después venía a la vestimenta y después venía a la persona, como que lo venía advirtiendo. ¿Se entiende? Lo venía Sí. advirtiendo y cada vez más cerca. Ahora, la explicación general que se da de este pecado, y con esto es lo que hablamos la semana pasada, es por el lashon hará, por el mal hablar. Ahora, lo que yo quiero decir después es que no es el único motivo ese. ¿Y por qué? Eso lo dejamos para el final, pero es porque para verificar exactamente por qué viene esta enfermedad, deberíamos ver los lugares en el Tanaj, en la Biblia, que trató el tema y ver qué había pasado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No siempre, hay como 4 o 5 lugares, creo, más o menos. Y vas a ver que ahí no siempre habla de la Yonará, a veces habla de otro tema que no tiene que ver con la Yonará. Entonces vos ves que el Zarat, esta enfermedad, viene por otras cosas. ¿Está bien? Pero ahora volvemos a nuestro tema. Lo que hablamos la semana pasada fue, aprovechando la importancia del bien hablar o el mal hablar, hablamos de qué dicen los filósofos sobre el habla, lo dividimos en 4 grupos, ¿te acordás? Y 5. dijimos qué No. dice la Torá. La Torá dice, habla 5 grupos, muy bien, Sí. 5 grupos y 4, estábamos en el correcto. quinto. Vamos a resumamos los 5 grupos. Estoy. Vamos. Los 5 grupos está. O sea, con el habla. Está temas que se deben hablar, son un precepto. Temas que fuimos advertidos de no hablar, son prohibiciones. Temas que no está prohibido hablar, pero es despreciable hablar de esos temas. Cuarto grupo, deseados, temas que es algo altruista, algo muy bueno hablar de esos temas. Y el quinto punto, permitidos. Explicamos los 4. 4 preceptos, por ejemplo, estudiar Torah, ¿no? Sí, Cosas que se la deben Torah. hablar. O tenés una misma, por ejemplo, de bidui, ¿no? De hacer una confesión cuando hicimos una transgresión. Es con la boca, es con la palabra, es una misma de la palabra. ¿Está bien? Decir bendiciones, decir al Birkat Amazon, es una misma con la palabra. Bueno, hay palabras prohibidas, como no hablar mal del prójimo, no maldecir, no decir malas palabras. Hay despreciables. Dijimos cosas que no tienen ningún sentido, que no ganás nada en hablar de esos temas. Por eso, no digo que esté prohibido, pero ¿para qué? Es como el rey tenía 4 palacios y en sus palacios tenía platos de porcelana. Yo qué sé, no sé, y qué. Y deseados. Deseados dijimos todo, no dice que es un precepto, pero cosas que vale la pena hablar de ellas, como cosas de sabiduría o cosas de buenas cualidades, de cualidades morales. Alabar, por ejemplo, hablar de la importancia de la humildad. Eso vale la pena. Hablar de la importancia de no ser egocéntrico. Hablar de la importancia de ser una persona decente y honesta. Hablar de esos conceptos. O sabiduría. Hablar de astronomía, porque la astronomía me habla de Dios, de cómo Dios hizo el mundo tan perfecto. Perfecto. Hablar de biología, porque a través de esa biología yo estudio, mirá cómo Dios maneja el mundo. ¡Wow! Extraordinario. ¿Está bien? Ese fue. Perfecto. Llegamos al quinto, que lo llama Permitido. Rambam permitidos. ¿Está bien? Vamos. ¿Estuvo bien el resumen más o menos? Perfecto, Raf. Bien, no, estuvo mejor que bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Entonces vamos a los permitidos. ¿Está bien? La quinta categoría, esto Rambam lo escribe, dijimos, en la explicación al Pirkei Avot. ¿Está bien? El comentario de Rambam al Pirkei Avot. La quinta categoría son charlas permitidas. Se refiere a aquellas cosas que le son lícitas hablar para su comercio y manutención, alimentos y bebidas, vestimentas y demás cosas necesarias para su subsistencia.
todo esto le está permitido. O sea, si lo que estoy hablando son cosas necesarias, no es que no son cosas de valores o espirituales o pero son cosas que es necesario para que él sepa, mira, para Del tener la business. manutención. O sea, claro, temas de trabajo, pero no porque soy un fanático del trabajo, sino le estoy dando un consejo de trabajo para que él pueda tener un buen trabajo y que le vaya bien y tenga su parnasá. Perfecto. Vale, es importante hablar de eso para que tenga trabajo, para que le vaya bien, porque le diste un consejo de qué conviene invertir, qué no conviene invertir, de que invertir en estas acciones, que está bien, o cosas de alimentos, o dónde conseguir cierta vestimenta que vos necesitas comprar, o muebles que necesitas para la casa, está bien. Es algo, no es despreciable, no tiene nada de malo, tampoco es algo deseado, pero es algo permitido, necesario. ¿Está bien? Por eso lo llamamos Vale. permitido. Para su subsistencia, lo llamo. No obstante, esta categoría no es ni deseada ni despreciada. Si lo desea, puede hablar sobre estos asuntos todo lo que quiera. O si así lo prefiere, puede no hablar nada de estos temas. ¿Por qué? Es un tema neutro, digamos. Como se diría, ¿viste? Tenemos basar, bejalao, carne y leche, tenemos neutro. Esto es neutro. ¿Está bien? Parve. En esta categoría se enmarcan las personas que son alabadas por eludir, miren, en esta categoría se enmarcan las personas que son alabadas por eludir este tipo de conversaciones. ¿Pero por qué? No, o sea, hablar lo necesario está bien, pero lo básico, no exagerar en este campo, porque este campo es para lo necesario nada más. Todo lo que quiera, perdón, ya han advertido los sabios del Musar de no abundar en este tipo de charlas, más en cuanto a las pláticas que se enmarcan dentro de la categoría de las vedadas, la segunda categoría, o las despreciables, la tercera categoría. Eso ni siquiera necesita advertencia alguna. O sea, dijo, de la prohibida y ¿cómo se dice? No abominable, ¿cómo la definimos? Despreciable. Prohibidas y Despreciable. despreciables, no hace falta decirte que eso seguro no. Y las permitidas, hablar lo necesario, pero no más que eso. Vale. Por eso O sea, fueron alabadas las personas. con mucha moderación, ¿no? Exacto. En esta categoría, perdón, segundo que me perdí. No pensé advertencia alguna, en donde se impone guardar un absoluto silencio y no hablar cosas que están prohibidas. En cambio, aquellos diálogos cuyos temas son de preceptos, la primera categoría, o deseados, la cuarta categoría, si pudiera la persona hablar de ellos durante todo el día, sería lo ideal. ¿Está bien? Entonces tenemos la importancia del habla. Si cuando hablo es de preceptos de Torah o de temas deseados, todo lo que hables, genial. Permitido, lo necesario. Y los otros dos temas, no. ¿Está claro? Bien, Perfecto. ordenado. Ahora mirá cómo inclusive en estos temas los jajamim también nos dan ciertos consejos. No obstante, hay que tener cuidado de dos cosas. La primera, que sus actos sean coherentes con sus palabras. Es verdad que dijimos, habla de las cosas deseadas, habla de los preceptos, pero cuando hables, vas a hablar muy bien de la humildad, genial, habla de la humildad, enseñar la humildad, pero vos también tenés que ser humilde. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que hablas con lo que uno hace. Tal como Vale. dijeron, bellas son las palabras que salen de la boca de quien las practica. Bellas son las palabras de quien las practica. A esto se refirieron al decir, no es la prédica lo esencial, sino la práctica. Y los sabios alababan a quien les enseñaba las buenas cualidades, diciendo, predica, pues tú eres digno de predicar. ¿A quién le decís? Eres digno de predicar. Era una persona tan buena y él estaba dando un sermón o estaba dando un shiur o algo, y dice, vale, que esa persona haga 20.000 shiurim, porque vale la pena. Yo quiero aprender de él, porque es una persona que vos ves que actúa exactamente igual que como habla. Dijo el rey David en Teilim, regocijaos en Akadosh Barujú, en el Eterno, o tzadikim, o justos, la alabanza es hermosa, mira qué lindo, la alabanza es hermosa para los rectos. No dijo que la alabanza es hermosa para cualquiera. La alabanza es hermosa cuando la persona es yashar,
¿Está bien? Entonces ahí es digno escuchar de él o hablar bien de él, está bien. Porque él también habla bien y también actúa bien. Muy bien. Entonces, primer punto, dentro de las condiciones que dijimos, en este grupo y en este grupo, o sea, preceptos y deseados hablar mucho, pero pone un punto más, que una persona sea coherente y actúe de acuerdo a cómo habla. ¿Está bien? Punto 2. La segunda es ser breve, es decir, que se esfuerce en poder decir muchas cosas con pocas palabras y no lo contrario. Mirá este punto. Esto es lo que dijeron los jajamim. Constantemente debe el maestro enseñarle a sus alumnos por el camino sintético, de sintetizar los conceptos. O sea, si vos podés decir algo importante en 100 palabras, o si podés decirlo en 20, decilo en 20. Si lo voy a decir en 20 y no se va a entender toda la idea, no. Ahí sí, importa que haya más palabras. Pero si el concepto ya lo dijiste, y ahora estás diciendo lo mismo y estás dando vueltas, y dijiste, ya está entendido, ya está claro, ¿para qué, para qué sigue? Entonces dice los sabios saben decir grandes cosas en pocas palabras. ¿Se entiende este concepto? De nuevo, no estoy diciendo que decirlo en pocas palabras y entonces se entendió menos. Entonces no, ahí tenés que decir más palabras, porque el tema es que se entienda todo. Pero el momento que ya se entendió en todo, no hay que estar después una hora hablando de lo mismo. Viste que a veces hay sermones, ¿viste? Sí, Raf, pero ¿sabes lo Que que pasa? dan vuelta, pero ya se entendió. Ya Sí, entendí. sigue para adelante, Kadima. El problema es que la atención de la gente está tan dispersa que a veces hay que repetir lo Volver. mismo una hora para No, que lo no, ahí entiendan. sí, ahí no hay ninguna crítica. Ahí está perfecto que lo repita. Perfecto. Bueno, vamos según la persona que está escuchando. Si la persona que está escuchando necesita que eso, porque de repente se desconcentra y el maestro vuelve a repetir el concepto y ahora en la que se desconcentró no le entró, pero ahora la que se concentró está perfecto. Ahí sí. Estamos diciendo en un alumno o en un alumnado que lo entendería y el maestro puede decir eso en más o en menos palabras, dicen que si lo o sea, no abundar en palabras. Si lo puede decir en menos, que lo diga menos, siempre que se entienda todo el concepto. Si no se entiende, no. ¿Está claro? Pero interesante, o sea, hasta ese punto dijeron los jajamín que, que, Y hay que ser que se parco en acorte. palabras, ¿no? Parco en Sí. palabras, que se llama eso. O sea, más bien corto que extenderse. Siempre que se pueda uno quedar más bien Con justo. palabras, decís, ¿cómo dijiste? Parco, me parece que es la Palco. palabra culta. Ah, Que puede ser. muy poquito, hablar muy poquito y decir lo que Y tiene que decir decir, mucho. O sea, ¿te acordás que pero dice Abraham Avinu? Decía, hablaba poco y hacía mucho. Dijo, te voy a dar un poquito de pan y un poquito de agua, y de repente le hizo un banquete. Entonces dijeron, wow, mira, habló poquito e hizo mucho. O dijo, entonces están los que al revés, uy, voy a hacer todo esto, y después hacen algo chiquitito y dice, habla mucho y hace poco. Bueno, pero no, pero ahí no sería en hablar poco, ahí sería en hablar y hacer. Ahí sería en hablar y hacer, no sería exacto lo mismo que te dijimos. invita a un paquete y te da un trocito de pan, ¿no? Está bien. Entonces, de nuevo, habló punto número 1 y punto número 2. El 1 es eh, que sea coherente en su accionar con lo que dice, y el punto 2, que si lo puede decir en menos palabras, que lo diga en menos palabras. O sea, podés hacer un libro, ¿no? Y escribir algo. Enseñaste el concepto y quedó claro, ya está. Ahora no tenés que 1000 veces más decir lo mismo, a menos que sea necesario para que se entienda, pero si no es necesario para que se entienda, está de más. También lo puedo decir en un libro, eso, como en el habla, porque en un libro es como escribir lo que estás diciendo. Bueno, ahora vamos a Rambam aprovecha esto para hablar de las canciones, de las letras de las canciones. Qué interesante el tema este. Venga. Dice, es preciso que sepas que las canciones, cualquiera sea el idioma, deben ser seleccionadas acorde a la clasificación de categorías que mencionamos con respecto a las conversaciones. También podemos calificar todo tipo de canciones en cualquiera de los grupos que dijimos. O sea, puede ser, si la canción dice cosas obscenas o prohibidas, es canción de lo prohibido. Si la Despreciable. canción habla de cosas no deseadas, ¿entendés? Indeseable. Depende. O si la canción alaba conceptos profundos, perfecto. O si las canciones son palabras de Torah, de Misbah. Dice que las canciones
puede estar en estas 5 categorías. A ver, primero lo que dijo acá, cualquier sea el idioma. O sea que acá lo importante es el contenido. ¿Está bien? No el idioma. Ahora voy a explicar por qué. Aclaro este punto, a pesar, dice Rambam, que es evidente, pues he visto ancianos y gente piadosa, gente de Torá, que en los festejos, como los casamientos o parecidos, cuando se quiere entonar una canción en honor de los homenajeados, si las canciones son en cualquier idioma fuera del hebreo, a pesar que el tema de la canción sea de la valentía o acerca de la generosidad, y que en ese caso se encuadra dentro de la 4ª categoría, porque es la categoría de una canción deseada. O si el tema de la canción fuera acerca de las virtudes, igualmente son rechazadas tajantemente. ¿Por qué son rechazadas? Porque son en otro idioma. Ahora te voy a explicar. Mas si la canción es en hebreo, son aceptadas independientemente del contenido de la canción, a pesar de que se trate de las cosas que se encuadran en la 2ª categoría, como lo prohibido, de lo que nos está vedado, o la 3ª categoría, que era algo no deseable, las despreciables. ¿Está bien? Ahora voy a explicar. Dice que hay gente que no entiende esto que estamos explicando y piensa, si es en hebreo, es todo Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vale, es en hebreo, es el idioma santo. Si es en otro idioma, no vale, eso prohibido. Dice Rambam, no. El tema que define no es el idioma. El tema que define es el contenido. O sea, obvio que si es de contenido bueno y también en hebreo, mejor, porque el hebreo es el idioma más extraordinario. Pero si es en hebreo y lo que está diciendo es prohibido, obvio que está prohibido. ¿Qué importa que sea en hebreo? Entonces, y si lo que estoy hablando es bueno, pero es en castellano, ¿qué importa que esté en castellano? Lo que estoy hablando es bueno, no hay problema. O sea, la canción, la melodía de la canción. ¿Se entendió? Sí. ¿Entendiste? Como que hay indudablemente, quien así actúa, es un total disparate. Porque no es el idioma lo que califica o descalifica, sino el contenido. Pues si su contenido es bueno, entonces se debe decir en cualquier idioma que sea. Y si fuera la intención de esa canción algo denigrante, independientemente del idioma que sea, no se debe decir. Está clarísimo, ¿no? Me parece que es exacto, coherente con lo que explicó en el idioma, lo mismo se utiliza en una canción. Entonces, lo que pasa es que a veces, viste, cuando la canción es en hebreo, trae cierta como añoranza o en el mundo hebreo, o un judía, inclusive alejado, es en hebreo. Entonces hay una identificación linda con Israel. Está bien, por ese lado es verdad, pero puede ser que él no entienda lo que está diciendo la canción. Pero si la canción está hablando de algo que no es kasher o que no está bien, no importa que sea en hebreo, está mal. También, Nada más también, que puede ser que esa persona, como no entiende lo que está diciendo, dice, ay, qué lindo. Y bueno, porque ¿entendés? A se efecto de entiende. un judío alejado que vive en el exilio y de En el repente escucha galut. una canción en hebreo, no importa qué canción dice, ya cierta identidad. Eso es positivo, no digo que no. Nada más que Rama está siendo más categórico. Acá lo que importa es de lo que se habla, no importa de lo que, el idioma. ¿Está claro? Está Sigue. clarísimo. Otra aclaración más tengo para agregar acerca de este punto, y es que si hay 2 canciones cuyo tema en ambas es acrecentar la pasión y ensalzarla, que se deleitará mucho, está bien, pero si es acrecentar la pasión, no es algo bueno, porque es una canción que está acrecentando algo que lo puede llevar Hombre, a un pecado. ¿Usted pero para vamos, qué? la pasión puede ser de unión a Hashem Pará, o algo ¿qué así, ¿no? pasión de amor a Dios? Perfecto, no, está bien, una está mal traducida. Si estamos No hablando lo de una sé. pasión de algo bajo, algo de Yetzer, no. Si es una pasión de algo bueno, perfecto, sí. Vamos a ver. De nuevo, cuyo tema en ambas sea acrecentar la pasión y ensalzarla, que se deleitará mucho a las personas con esa canción. A pesar, si sería una bajeza y se inserta en la categoría de los diálogos despreciables, pues inculca e incentiva una baja cualidad, tal como mencioné en el 4º capítulo de la introducción al Pirkei Avot,
Si una de esas dos canciones está en cualquier otro idioma y la otra en hebreo, escucharla en hebreo es una afrenta más grave para la Torá. ¿Entendés por qué? ¿Por qué es más grave? Porque si el hebreo es el idioma de la Lashon HaKodesh, del Tanaj, si ese Estamos idioma lo estoy usando. utilizando para una bajeza, es más grave que si está en inglés o en castellano. ¿Por qué? Vale. Porque se espera del hebreo algo más. Por eso. Por lo ejemplar del idioma hebreo, el cual no es digno que sea utilizado, sino para cosas elevadas. Espera, de nuevo, no significa que yo no puedo hablar en hebreo de cosas rutinarias, ¿no? Porque vos sabés que hay gente que piensa, hay gente que habla solamente en yiddish, porque piensa que el hebreo solamente se puede usar para cosas de Torah. Para No es usar. verdad eso. El hebreo es un idioma. Es verdad que la Torah fue dada en hebreo y genial, y el Tanaj en hebreo, pero no está prohibido hablar en hebreo cualquier tema. Está bien, se puede usar el hebreo para lo que quieras. Y no tenés que hablar en yiddish. Al contrario, mejor renovar y volver a la fuente, que era el Y, Lashon HaKodesh, el hebreo. y más Eso ahora no. que estamos aquí Nada en más que Israel. de verdad, si yo en hebreo diría una mala palabra, es una afrenta al idioma, una falta de respeto al idioma. ¿Qué decís? Y más ahora que estamos aquí, porque estos argumentos se ve que están hechos en el Galut. Claro, sí, sí, No, es no verdad. son Sería argumentos como. Sí, que están aquí en la tierra, porque en la tierra en que vamos a hablar tenemos que hablar en hebreo porque no nos queda más remedio. De lo santo y de lo divino y de lo mundano. sí, pero viste que hay en cierto mundo jasídico que ahí hacen el Talmud Torah y todo en Yiddish, y hablan en Yiddish, como que, y vos decís, pero no, ahora ya estamos acá, en Israel, hablemos en hebreo. Y si no, no, y entonces vos decís, pero ¿por qué hablas en Yiddish y no hablas en hebreo? Como que el hebreo lo piensan que es solamente para la Torah. Yo dije nada Exacto. más que no es alajá eso, así no es. Vale. No es verdad. Pero bueno, cada con su costumbre, que si quiere seguir su costumbre, que siga su costumbre. ¿Está bien? Pero Que no, sigan con su gorro. sí, es su error. Tanto el yiddish como el ladino, muy lindo, pero fue algo galútico. Si querés, nostálgico, galútico, está bien. Pero el hebreo es nuestro idioma. Esto es lo más importante. Bueno, eh, el cual es digno. La cosa es peor si agregan versículos de la Torá o del cantar de los cantares, como Shira Shirim, para este tipo de canciones. Porque a veces como Shira Shirim es una canción, es un libro es de Kedushá, pero habla del amor de un hombre y una mujer, digamos que ahora él quiere parafrasear algo más de algo ¿cómo se dice? De las pasiones, dentro de la mujer. Y te tira un montón de pesuquín de Shira Shirim. Pero te está poniendo los pesuquín de Shira Shirim para decir algo, no Que no Kadosh. era. Entonces, Vale. no, está bajando el Vale. Shira Shirim. ¿Entendés? Para este tipo, en cuyo caso ya sale del rango de los diálogos despreciables para calificarse dentro de los diálogos vedados, prohibidos. Pues la Torah prohíbe que con las profecías se hagan toda clase de cantos o eslogan bajos para cosas despreciables. Como ya mencioné el tema, bueno, está bien, esto quedó claro el tema de las canciones. Interesante este paréntesis para el tema de las canciones. O sea, sería para las letras de las canciones, ¿no? Muy bien. Sí, Raf, ¿está prohibido cantar el Shir Hashirim? No, si vos lo estás si el contexto del canto de Shira Shirim es Kadosh, pues entendiendo que es un libro del Tanaj, como se canta Shira Shirim en el Bet Knesset, no hay ningún problema. Pero digamos pero si alguien agarraría ese pasuk en una canción que está hablando de un hombre que ama a la mujer y la perdió y y de repente te tira 4 pesuquín de Shira Shirim y decís, no, así no me pongas los pesuquín de Shira Shirim ahí, porque los de Shira Shirim tienen que ver con Kedushá, con santidad. ¿Entendiste? Eso es lo que dijo que está prohibido acá. Utilizar un versículo de los profetas en un contexto negativo. Vale. Que por ahí escuché en algún sitio a alguien que me dijo, no se puede hacer canciones con el Shir ¿Por qué? Hashirim, por ejemplo. No Pero sé, qué, a ver, qué entiende? Y cuando se canta en el Betagneset, ¿qué te quiso decir? Ah, que en el Betagneset sí, porque él sabe que en el Betagneset se canta. supongo, No sé qué sí, te quiso supongo. decir. No lo sé, no lo sé. Quiso decir a lo mejor en una fiesta como que está prohibido. Si No el lo sé, contexto de Raf. la fiesta, mira, si digamos que es una fiestita de un bar mitzvah, un casamiento, y ahora hay ciertos rabanín que hacen un cántico, y el cántico está en contexto de Kedushá, no hay ninguna prohibición. ¿Está bien? Vale. ¿Está claro? Sí. Como ya mencioné el tema de las maledicencias, o sea, hablar mal, entra dentro de la categoría de lo prohibido.
Vi oportuno esclarecer este tema y recordar algunas cosas de las que fueron dichas al respecto. Ahora Rambam quiere entrar también en unos conceptos del lashon hara, o sea, de la prohibición de hablar mal del prójimo. Pues el ser humano ignora que se trata de las transgresiones más graves entre el hombre y su prójimo. Mira, Rambam no es de hablar exagerado, ¿eh? Rambam no es de exagerado. O sea, igual te está diciendo que es de las cosas que más pueden arruinar a la sociedad. O sea, cosas graves. Hablar mal trae un montón de consecuencias negativas. Yo lo entiendo así. Que se comete frecuentemente. O sea, bueno, hay cosas muy graves, pero no se cometen frecuentemente. Y hay cosas que son graves y se cometen frecuentemente. Hablar mal de prójimo se comete frecuentemente. Entonces, por eso es lo grave, ¿no? Porque pasa muy seguido. Máxime teniendo en cuenta lo que dijeron los jajamim, los sabios, que ninguna persona está limpia del polvillo del lashon hara, de la maledicencia. O sea, ¿qué quiere decir que ninguna persona está limpia? O sea, no hay nadie que no caiga alguna vez en eso. O sea, como que es fácil caer. No dijeron en el polvito del lashon hara, hay que ver qué es eso. ¿Y quién me diera que pudiera salvarse del lashon hara, de la maledicencia en sí? Que cuando digo maledicencia, se entiende que es lashon hara, hablar mal de alguien. Eso en español digo maledicencia. ¿Está bien? Más fácil decir lashon hara y se entiende en hebreo. Sí. El lashon hara es cuando se relatan los errores o defectos de un individuo o despreciar a cualquier yudí, ser humano, mediante cualquier tipo de humillación, a pesar de que en efecto el humillado realmente posee ese defecto que fue relatado. Voy a explicar. O sea, si yo hablo mal del prójimo, Sí. aunque eso sea verdad, paso por la prohibición de la Torá. ¿Está claro? No estoy mintiendo, ¿eh? Estoy diciendo verdad. Yo estoy diciendo, esa persona es un mentiroso. Y ahora le estoy diciendo a todos. No es sabido, no es conocido como mentiroso. Pero ahora yo estoy hablando de él a todos diciendo, esa persona es un mentiroso. Inclusive que sea verdad, Sí. estoy pasando por la zona. Estoy hablando mal de él. ¿Está bien? Esta persona es un egocéntrico. Estoy hablando mal de él. Pues en la Yonah Ra no se trata de decir cosas de una persona que no sean verdad. Pues cuando no es verdad, tiene otro nombre esto. Motzi Shemra. Le saqué mal nombre. Entonces vamos a definir. Sacar mal nombre es cuando es mentira. La Yonah Ra es cuando es verdad. ¿Está bien hasta acá? Dos niveles, ¿eh? Es la misma misma, ¿eh? La misma prohibición de la Torah. Obvio que la más grave es cuando es mentir. Porque habla mal de prójimo y en verdad inventé. La segunda más grave es cuando hablé mal de prójimo y es verdad. Sacar un mal nombre a su compañero. Más la maledicencia es inclusive humillar a un individuo, aún con cosas que son verdad. Tanto el que dice la maledicencia, el lashon hara, como el que escucha, están cometiendo una transgresión. Dijeron los jajamim, 3 son a los que mata el lashon hara: el que la dice, el que la oye y aquel de que se dice. Dice que el lashon hara mata a todos. O sea, mata al que lo dice, mata al que lo escucha y mata sobre el quien estás hablando, porque lo humillaste. El que escucha el lashon hara peca más que el que lo dice. ¿Cómo entendés esto? El que escucha, pero no, tiene que ser el que dijo es el peor. Yo entiendo que quisieron decir, vamos a ver si lo va a explicar, pero quiso decir así: si no habría, si él no pondría el oído para escuchar, él no tendría a quién decírselo. Entonces, el que yo escuche la lashon hara provoca que la lashon hara pueda seguir. Por eso le da tanta responsabilidad, ¿entendés? Al que escucha. Porque digamos que él quiere decir la lashon hara y nadie lo quiere escuchar, ¿y a quién le va a hablar? No le puede hablar a nadie, porque no lo quieren escuchar. ¿Qué es polvo de la lashon hara? Otro nivel, menor. El polvo de la lashon hara es, por ejemplo, hablar de los defectos de una persona sin especificarlos. O sea, yo no dije cuál es el defecto. No fui específico, pero di a entender indirectamente que él tiene ese defecto. A eso se llama polvillo de la lashon hara. Así dijo el rey Shlomo con respecto a este tema. A veces la persona, sin darse cuenta, transmite a los demás algún defecto de un compañero, siendo otra su intención. Como un loco que arroja antorchas encendidas, saetas y muerte,
así es el hombre que engaña al prójimo y dice, ¿acaso no lo hice en broma? Es como que dijiste algo como, fue un chiste. Como que lo dijiste en broma, pero lo dejaste mal. Mm. Entonces, inclusive si lo dijiste en broma, pasaste por polvillo de la Yonah Rab. ¿Se entendió? Sí. Existe un relato en el cual uno de los alumnos de Rabí ensalzó en público un libro que el propio autor le mostró. El propio autor le mostró y le dijo, wow, qué libro, qué lindo que es este. Y amonestó Rabí la acción de alabar en público al autor de ese libro diciéndole, apártate de la Yonah Rab. Entonces el alumno, ¿por qué me dijo apártate de la Yonah? Si yo hablé bien del otro. Lo que le quiso decir Rabí a su alumno fue, tú le provocas un daño al autor al alabarlo en público, pues dentro de los asistentes seguramente se encontrarán quienes gustan de ese autor y quienes lo detestan. Y en todos aquellos que lo critican, al escuchar tus elogios, deberán recalcar también los defectos y errores de ese autor. Este es el punto, ¿está bien? Por eso le dijo el Rab, no alabes en demasía a otro. Este punto es el ideal de alejamiento. O sea, es verdad, acá fue más al extremo, pero ¿entendiste? O sea, inclusive, cuando hablamos muy bien de otro, cuidarnos en no exagerar o no hacerlo tanto en público, porque siempre puede haber dentro del público gente que no le cae bien. Se dice en hebreo, abak, abak es polvo, de la Yonah Rab. Polvo de la Yonah Rab. Lo que expresa la Mishnah. No se selló la sentencia sobre nuestros antecesores, sino por la transgresión de la maledicencia. O sea, los Jamín dicen que no entramos en la tierra de Israel, ¿te acordás? ¿Cuál fue el pecado de los espías? Que Que hablaron vinieron mal mal. Pero, de la tierra de Israel. Ahora mira cómo lo explica. Es decir, en el suceso de los espías que envió Moshe para espiar la tierra de Israel, sobre los que fue dicho, y trajeron las denigraciones, ¿está bien? ¿Cómo dice ahí en hebreo? La palabra exacta. Bueno, pero la palabra ahí que dice es diva. Diva, dice ahí en la allá. Diva es hablar mal. Hablaron mal de la tierra, dijeron los sabios. Si los que no dijeron calumnias, sino solo contra los árboles y piedras, fueron sometidos a semejante castigo, aquel que habla de los defectos de su prójimo, ¿cuánto más grave será el castigo? ¿Está bien? Acá aprendieron así. Mirá, ellos dijeron la Yarará, ¿pero de qué? De la tierra de Israel. ¿Y qué castigo que tuvieron? Bueno, está claro el castigo que tuvieron porque ahí no quisimos entrar en la tierra de Israel. Pero ¿cómo empezó todo? Por hablar mal de la tierra. Entonces, si hablas mal de la tierra, ¿tenés castigo? ¿Cuánto más tendrás castigo si hablas mal de un ser humano? Que es mucho más grave. pero Y Raf, aquí, en este caso estaríamos en el primer obvio, grado, para, ¿no? acá es una manera exagerada lo que está diciendo, porque si entramos en el pirush literal de lo que pasó ahí, vamos a entrar porque fue un pecado gigantesco. Y por eso está claro que los recastigó. Pero acá, los hajamim agarraron eso para enseñarte también la gravedad de decir la Yonah. Pero es verdad que no es solamente por hablar mal de árboles. Pero en Porque, este caso mintieron, es decir, que estaríamos no solo en el Lashon Hara, sino en un sí, nivel superior, porque sería sí, Motzi sí, sí, Lashon sí, Hara, estoy de ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, tenés razón. No es la Yonah, es Motzi Ra. Tenés razón, tenés razón. Sería Motzi Ra de la tierra de Israel. Pero obvio que lo grave fue que, más grave, ¿no? Que toda la generación no quiso entrar a la tierra de Israel. Peor imposible. Y por eso nos quedamos 40 años más. Otra, dice la Tosefta, 3 cosas se le hacen pagar al hombre en este mundo. Y no tiene parte en el mundo de venidez. O sea, tiene castigo acá y allá. Porque se le hacen pagar acá idolatría, relaciones sexuales prohibidas, asesinato. Y esa misma Mishnah, esa Tosefta, ¿no? Que son agregados, paralelos a la Mishnah, dice, y la gravedad de la maledicencia de la Yonah Ra se equipara a las 3 juntas. Dijeron, si pones en la balanza Abodazará, idolatría, asesinato, incesto, y la Yonah Ra, valen igual. Es verdad, de nuevo, de nuevo. Primero, está claro que los jajamín quieren decir que es gravísimo decir la Yonah Ra. ¿Está claro? Sí. Ahora, yo no entiendo esta frase literal.
¿Estamos de acuerdo que no? Porque el que dijo la Yonarra no tiene pena de muerte ahora. Y el que asesinó tiene pena de muerte. Es una manera exagerada de qué grave que es hablar mal y hasta las cosas que te podrían llevar. ¿Está bien? ¿Por qué? Trae ejemplos. ¿Por qué compararon idolatría, asesinato, incesto a la Yonarra? Dice así. Cuando hicieron idolatría, el becerro de oro, fue utilizado el adjetivo grande. Ahora que hicieron jataá, yo te dije, hicieron un pecado muy grande, la palabra jataá. Sí. Tal como dice, ha cometido este pueblo un pecado grande. Sobre las relaciones sexuales prohibidas, fue utilizado el adjetivo grande. Como dice Yosef, ¿cómo haré un mal tan grande? ¿Te acordás con la mujer de Potifar, que lo quiere conquistar? También dice, ¿cómo haré un mal tan grande? Con respecto al asesinato, fue utilizado el adjetivo también grande. ¿Entendés? ¿Viste qué lindo cómo estudian los jajamim? Verifican dónde está la palabra, ¿entendiste? En este pecado está la misma palabra, en este pecado está la palabra. En el asesinato, con respecto al asesinato, también fue utilizado el adjetivo grande, como dijo Caín. Grande es mi dolor, o grande es mi castigo, para poder cargarlo. También utilizó la palabra grande. O sea, veo grande en el tema del asesinato, grande en idolatría y grande en incesto. Más en cuanto a la Yonarra, al hablar mal de Prájimo, se utilizó la palabra grandes en plural. ¿Está bien? O sea, en todo era como un pecado. ¿Está bien? Sí, estaba hablando singular. del pecado y decía grande. Estaba hablando del pecado y decía grande. Claro, pero acá dice grandes. Entonces la gente dice, ¡ah! Es mucho peor. Es como todas. Queriendo decir que si equiparable a las tres juntas es lo que dice, ¿en dónde dice grandes? Pasuk de Teilim. Una lengua que habla cosas grandes. Está hablando de la zona rara, hablar mal, ¿eh? ¿Bien? Y dice cosas. Teilim 12, Pasuk 4. Salmo 12, Pasuk 4. Muchos hablaron los sabios acerca del pecado de la Yonarra. Y lo más grave que dijeron sobre este tema es esta. O sea, Rambam trajo. También como los jamim hablaron y lo equipararon a lo peor de todo, y dijeron. Esto también está en Salmos. Todo el que, entiendo que es el Midrash de ahí, todo el que relata maledicencias, reniega de los principios básicos del judaísmo. Esta fue la peor. Todo el que habla mucho de la zona Ra, reniega de los principios básicos. ¿Qué son los principios básicos del judaísmo? Creer en Dios, creer en la Torah divina. Como está escrito, a nuestra lengua la haremos poderosa, nuestros labios son con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Fíjate cómo quedó. O sea, de nuevo, es Teilim. El Teilim está hablando de a lo que lleva la lengua. La lengua la haremos poderosa. Tenemos mucho poder, ¿no? Los políticos, ¿no? Tienen mucho poder en el habla. Nuestros labios están con nosotros, pero termina el pasú. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Eso se elegía. Terminó siendo Kofer. Entonces dijeron los jajamim, esta es la frase más grave que se dijo sobre la Yonarra, porque empezó con la Yonarra y terminó siendo un Kofer, un hereje, una persona que no cree en Hashem. ¿Dónde está el pasuk? Acá. ¿Quién es Señor sobre nosotros? No creen, o sea, hago lo que quiero. ¿Se entendió? O sea, de nuevo. O sea, porque era tan fuerte el poder de su habla, terminaron pensándose que ellos mismos eran dioses. ¿Esta es la idea? Exacto. Esa es la idea, sí. O que no hay Dios. O sea, que hago lo que se me da la gana y yo soy mi autodios. Sí. Yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero. Ateísmo. Ateísmo. Porque son muy poderosos, ¿no? O sea, son personas muy poderosas que se creen. Sí. Y ese poder, acá el Salmo 12 lo mete en el tema de la lengua. ¿Está bien? A pesar de haberme extendido bastante, te he referido solo una parte de lo que han dicho con respecto a este pecado, para que se aleje la persona con todas sus fuerzas y trate de permanecer en silencio. Me refiero a esta tercera categoría de diálogos, los despreciables. O sea,
Está la prohibida contundente y la despreciable también. O sea, ya nos mantuvo la deseada y la permitida y la de preceptos. Eso lo que habríamos que hablar, de eso habría que cantar. Después nos hizo un resumen más o menos, digamos algo más. Y voy a decir después otro motivo del Zarat. ¿Está bien? Uno. Mochilla en Ra es el nivel más grave, entonces. Hablar mal de prójimo mintiendo. La Yona Ra, hablar mal del prójimo diciendo la verdad. Antes de Abak la Yona Ra, había otro más. Regilut. Regilut es chusmear. Decir cosas que no son falsas, son verdad. Tampoco es hablar mal, no estoy hablando mal, pero a esa persona no le gustaría que digan eso. Si no a esa persona no le gustaría que digas eso. Eso se llama, en hebreo, regilut. Regilut. Chusmear, ¿no? Se dice así, como muchos programas de televisión que hay. que no sé qué son esos programas. Pero Te dicen, entretienen, son las encontramos a ventas ese más grandes. actor con esta actriz ahí, y le hicieron una acá, y están chusmeando. Eso es Sí. Regilut, programas de Regilut. Hay la Jonah Raya, hay Mochilla Raya y todo. ¿Se entendió? Bueno, Sí. ahora quiero agregar algo. ¿Está bien? ¿Qué otro motivo tenemos para por qué venía esta enfermedad? Segundo, voy a traer mi libro en hebreo. Sí. El libro tendríamos que traducirlo al español, todavía no lo pudimos hacer, pero es extraordinario. También, todo de la Perayat Yabur. Es para a lo que estamos del libro que estoy leyendo, pero esto sería como todos los resúmenes de todos los shirim que tuvimos. Y este es un libro de Rab que escribió palabra por palabra, explicando toda la Torah. Al final siempre hace por temas, y el tema acá es la Tarat, y el Rab dice así. Eso quería traer. ¿Nos queda exactamente cuánto? Ah, estamos en el último minuto. No, Venga, te lo digo termine, rápido. Raf, no pasa nada. No pasa No, nada, pero vos tenés tu termine. clase. Y cerramos, cerramos y ya Está está, no bien. pasa nada. Dice así. Mahalat Atzarat, Aitabe Kerev Israel Bamidbar. Esta enfermedad sucedió en el desierto, porque en el desierto vimos, la Torah habla de este, por ejemplo, en el caso de que le agarró a Miriam. A Miriam le agarró Tzarat, ¿no? O tenemos Baishlach Otamen Nihus la Mahané, tenés otro pasú que dice, y los enviaron, al que tenía Tzarat, lo enviaban fuera del campamento. O sea, entiendo que pasó, en cierta manera, en el desierto. Bamidbar 5. Si tenés Bamidbar 5, versículo 4. Ahí tenés. Veas Miriam, también Miriam tuvo Tzarat. ¿Está bien? Y también vimos esta enfermedad en la tierra de Israel. Y tenemos un caso Melahim Bet, Reyes 2, capítulo 4. Habla de los 4, lo leímos en el Haftará. Hay un Haftará que habla de 4 personas que tenían Tzarat y que habían como que estaban asediando y ellos estaban afuera. Y de repente ven que los enemigos escaparon. ¿Y por qué ellos estaban afuera? Porque ellos tenían Tzarat. Y Naamán y Gijazí, tenemos 2 casos, Melahim Bet, capítulo 5, si no me equivoco, con el profeta Elisha. ¿Está bien? Creo que un alumno de él que se porta mal, y que, si no me equivoco, y Naamán, que era como un jefe de un reino, o del ejército, que tenía enfermedad, y creo que Elisha le dice que se sumerja en el Jardín 7 veces o algo así y te vas a curar. Y él dice que no, nos faltan ríos en Babel. En Babel, el Éufrates, tenemos ¿está bien? Tenemos ríos gigantescos. ¿Y qué es el Jardín? Un río chiquitito. Pero entonces le dice, pero ¿qué te cuesta? Hacelo. Si te lo dijo el profeta, hacelo. Se sumerge y se cura. Bueno, pero vos ves que él dijo, mirá como lo que dijo, ¿qué? ¿Faltan ríos en nuestros lugares para que yo tenga que hacer eso? O fíjate lo que Miriam le dijo a Moshe Rabenu, ¿qué? ¿Acaso Dios no habla con todos? ¿También con nosotros?
vos ves, y acá otro, que acá va, el motivo. El motivo, Mahalata Sarai estaba que Israel. Juna no había que estar que hasta todo. El por qué. Entiendo que el por qué tiene que ver más con, además de la Yonah, con personas que les agarró cierto orgullo, juspá, o cierto desvergonzados, o sea, ¿no? Como que hablan sin vergüenza y con un orgullo, con cierta altanería, que te ves así. Entiendo que por eso venía también esta enfermedad. Porque esta enfermedad le bajaba toda esa grandeza que se veía a sí mismo, ¿no? Porque tenía que estar fuera del campamento, nadie quiere hablar con él, porque que nadie se contagie, bien lejos, le tira el orgullo a la superhumildad, ¿no? Mm, Que me parece que agarraba por algo así, por mm. un orgullo. No sé si había otro caso de un rey, me parece. El otro día lo pusimos, que entra, pero no me acuerdo si le quedó la mano así o le agarró lepra. Creo que le agarró lepra, si no me equivoco. También. Y era que quiso sustituir porque él no podía entrar ahí, porque es solo un Cohen. Y él dijo, yo soy rey, ¿qué? Porque yo no puedo, pero es para los sacerdotes. No, yo también, yo también. Le agarró como un orgullo. Yo entiendo que, y esto que te estoy diciendo ahora no lo digo yo, lo dice el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice que por varios motivos viene el Zarat. Y uno de los motivos centrales es este que estamos diciendo. A mí me parece que inclusive hasta se ve más, en la mayoría de casos de Zarat, es más para este lado. Para el También para orgullo, la ¿no? zona Ray, también para este lado. Si querés, vamos a decir Para, para las dos. supra ¿Está orgullo. bien? Ok, vale. Muy bien. Bueno, hasta aquí hoy. Raf, Seguimos la muchas semana gracias. que viene. Un Besat abrazo Hashem. grande. Un abrazo grande. Igualmente. Chao, Hasta Shabbat Tov. luego. Bye. Chau,